Vamos a comenzar con el tema de hoy, hablarte un poquito sobre un poco de la palabra de Dios, que hay muchos temas que hablar, hay muchos temas sobre qué compartirte. Ojalá que te sea de bendición esta tarde, hablarte sobre qué dice la Escritura, qué dice la Biblia sobre el tema de la verdad, ya que hace días hablábamos sobre de regresar a las sendas antiguas, que es muy importante, es lo que nos enseña en la Biblia, nos enseña en la palabra de Dios como cristianos y como personas no cristianas, como personas que no han conocido al Señor, como personas que no han tenido un encuentro con Cristo y la religión que profesan o lo que hacen, lo que practican. Eso va de acuerdo conforme a la palabra de Dios o no, pero también va hacia los cristianos, la iglesia evangélica, que tenemos que regresar igualmente a las sendas antiguas, como dice Jeremías 6:16, dice este pasaje: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andar por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Dios dijo a su pueblo a través del profeta Jeremías: deténgase, mediten, deténgase en los caminos, deténgase y pregunten y busquen información, cuál es el buen camino, cuál es el buen camino que uno debe andar. Es decir, que todos los caminos o todas las religiones que existían en aquel tiempo y como en este tiempo, todas esas religiones que existen y creencias o caminos, todo nos puede llevar a la verdad. Bueno, lo que dice Jeremías, hay que detenerse, hay que preguntar y buscar, investigar si todos los caminos llevan a Dios, si todas las religiones llevan a la salvación, ya que eso se trata el mensaje de Jeremías al llamado hacia el pueblo de Israel. Eso lo hablábamos hace 15 días, y la semana pasada hablábamos sobre qué es lo que está sucediendo en el mundo, tanto como hoy conocemos el coronavirus que nos tiene asustado. Bueno, eso lo dejamos en las manos de Dios y que Él se haga su voluntad en nosotros. Él sabe lo que hace nuestro Dios. Bueno, vamos a iniciar el tema sobre lo que dejamos pendiente de hace 15 días, sobre de las sendas antiguas, que es largo. Hablaremos sobre varias enseñanzas, varias doctrinas que enseña las iglesias, que no todos son de Dios, nomás que es por nombre, sobre lo que enseña la iglesia católica, tanto como lo que enseña otras religiones como los mormones, testigos de Jehová, bautista, metodista, y así todo lo que enseña algunos de ellos. Y vamos a comparar las escrituras, qué dice la Biblia acerca de todas esas creencias, todas esas religiones y todo ese camino que todos van circulando allí, y yo creo que todos concluimos, los que conocemos a Dios, los que nos consideramos cristianos, a veces suele pensar y creer, decir, bueno, no importa si tú eres bautista, si tú eres pentecostal, y yo de esta religión, no importa, como quiera creemos y conocemos al mismo Jesús. Y a lo mejor todos estos creencias, lo que hacemos, o cada quien, ¿no? A lo mejor una forma diferente en su iglesia de cada uno, pero al final de cuentas tenemos fe en Dios, es lo más importante. Y creemos que al practicar distintas, o hacer cosas distintas, y creer cosas distintas, y nosotros creemos o concluimos que todos vamos a ir al cielo, que todo nos lleva a la salvación, tanto como la iglesia católica, todo lo que ellos enseñan y hacen y creen que ellos pueden ir al cielo, igual a la iglesia evangélica, todo lo que practican aparentemente es buena y parece que eso lleva a la salvación. Por lo que tenemos que entender aquí tenemos que ajustarnos lo que dice en las escrituras. ¿Qué dice la Biblia acerca de los caminos? Ya que hay tantos caminos, hay tantas religiones, tantas creencias, ¿cuál es el que nos puede llevar a la salvación? Si yo me convierto en testigo de Jehová, ¿seré salvo? Si yo soy un católico, ¿seré salvo? La religión católica me lleva a la salvación, me lleva a conocer a Dios, a Cristo verdaderamente. O si me convierto en otro tipo de religión, no sé, no, lo que a ti te gusta, ¿no? Tal vez tú dices, pero es que yo estoy en la iglesia pentecostal. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre acerca de lo que practica? Yo creo también que hay muchos hermanos que han iniciado bien, pero al final yo creo que por el transcurso de su camino se han desviado por enseñanzas, o por quizás no les gustó o les fueron engañados. Hay cristianos que conozco, empezaron bien, fueron cristianos nacidos de nuevo, pero ya con el tiempo se han vuelto a ser católicos otra vez, aunque no lo eran, simplemente eran por nombre, porque no conocían ni practicaban. Pero más sin embargo conocieron al Señor, y con el tiempo se fueron alejándose, y creen ellos encontrar o regresar el camino correcto, que es ser católico, o lo contrario también, no puede ser lo contrario, ¿no? Pero ¿qué dice la escritura sobre ese tema? Bueno, Jeremías es lo que dice: paraos en los caminos y mirad y preguntar por las sendas antiguas. Hay que investigar, hay que informarnos, hay que buscar información sobre lo que estamos creyendo. Tú que estás en una iglesia, acuérdate que el Señor viene pronto, acuérdate de todo lo que está pasando, es bajo la voluntad de Dios, y no ha de ser que el Señor viene pronto, y no ha de ser que nos llame a juicio.
¿Qué es lo que buscamos nosotros? Es que ya hemos encontrado la salvación. Sí, ya hemos encontrado el perdón de Dios, que es a través en Jesucristo, en creer en Él, que Él nos llamó, nos rescató y nos salvó. Pero la vida que estamos llevando o lo que estamos practicando, ¿esto nos puede llevar a ser salvos? Vamos a ver qué es lo que dice la escritura. Bueno, el versículo 17, el pueblo de Israel simplemente ellos dijeron, no oiremos, no queremos escuchar sobre lo que dice Jeremías. Entonces Dios había mandado a sus siervos a hablarle de su palabra y no la quisieron, siguieron sus propios caminos, según ellos los que le parecía. ¿Qué significa andar en un camino correcto? ¿Qué significa ejercer una religión verdadera? Tal vez tú dices, yo estoy en la religión verdadera o este camino es verdad. Tan solo como familiares, amigos y vecinos, ellos dicen, mi religión es verdadera y mi camino o el camino que estamos emprendiendo de buscar a Dios o nuestra búsqueda de Dios es verdadero. ¿Por qué? Porque así lo creemos, o sea, así nos dijeron y así lo creemos. ¿Qué significa estar en el camino verdadero y tener una religión, llamémoslas así, una religión verdadera? Deuteronomio 5:31 nos dice este pasaje, dice Dios a Moisés cuando le da las tablas, dice, tú quédate aquí conmigo y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy por posesión. Mirad, pues, que no hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios ha mandado para que vivas y les vaya bien y tengan largos días en la tierra que habéis de poseer. Fíjate, el versículo 31 está hablando de sus mandamientos, estatutos y decretos. Y ya en el versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado. Es decir, conocer los mandamientos de Dios, guardarlo, es andar en el camino de Dios. De lo contrario, desobedecer los mandamientos es apartarse del camino de Dios y no estar en el camino de Dios. De eso se trata de la palabra de Dios para andar en el camino de Dios. No hay que perder de vista sobre de esto lo que estamos viendo, porque al transcurso de nuestro tema, vamos a hablar sobre el cristianismo y vamos a hablar algunos que ni siquiera están en el camino del Señor. Entonces, para andar en el camino de Dios y tener una religión verdadera y ejercer una fe correcta y estar en una iglesia correcta o estar en la verdad correcta o verdadera, se trata de la palabra de Dios para andar en el camino de Dios. Eso no hay que perder de vista porque es lo que vamos a ver y es lo que nos va a ayudar a distinguir los que andan en el camino de Dios y los que no andan en el camino de Dios, pero creerán que andan en el camino de Dios. Pero todo lo que hiciera o creyera el hombre en una religión tiene que estar basado en la palabra de Dios. De lo contrario, se encontrará en un camino falso, tan solo con este pasaje, como creo que todos conocemos. El Antiguo Testamento, Dios da leyes, da mandamientos que lo cumpliera su pueblo. Dios no los obligó, simplemente les preguntó si quisieran y ellos dijeron que sí. Entonces, andar el camino de Dios, el camino correcto, el camino verdadero, el camino de santidad, el camino de Dios, es guardar los mandamientos. Tan solo estos pasajes nada más nos enseñan. Deuteronomio 9:12 dice, me dijo Jehová, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se han corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. ¿Cómo se apartaron del camino de Dios el pueblo de Israel? Cuando Moisés llega y le da las tablas en Éxodo 20, donde dice, no tendrás dioses ajeno, ese es el mandamiento de Dios, ese es el camino verdadero de Dios, ese es el camino que Dios marcó para que anduviera su pueblo, y ellos estuvieron de acuerdo en Éxodo 19, 5 hasta el verso 8. Entonces dice Dios, levántate, desciende pronto de aquí, porque tu pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido, pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho una imagen de fundición. El pueblo de Israel se apartó del camino de Dios, sí. Apartarse es no obedecer la palabra de Dios, es hacer cosas que Dios no manda. Eso es apartarse del camino de Dios. Deuteronomio 30:16, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Entonces, andar en el camino de Jehová en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, andar el camino verdadero, el camino de salvación, el camino de Dios, es guardar los mandamientos. Eso consiste en andar en el camino de Dios. Dice en el verso 19, los cielos y la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros.
Hoy he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Depende de qué camino escoges tú. Si tú dices, yo escojo el camino de Dios, quiero transitar por el camino verdadero de Dios, entonces es guardar los mandamientos, como vemos el Antiguo Testamento. Entonces, guardar los mandamientos de Dios es caminar en el camino de Dios, o es andar en el camino verdadero. De lo contrario es caminar en un camino falso que conduce a la muerte al no guardar los mandamientos de Dios. En Jeremías 21:8 dice, este pueblo dirás, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Jeremías 18:15, porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y han tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Es decir, el pueblo de Israel se había olvidado de su Dios, siguiendo otro camino y apartado del camino antiguo y verdadero que era y es el camino de Dios. Esto le pasó al pueblo de Israel. Solamente estamos viendo algunos pasajes de la Biblia que nos aclara que andar en el camino verdadero, en el camino de Dios, es guardar los mandamientos. Eso consistía en el Antiguo Testamento, y eso lo podemos ver que eso consiste en el Nuevo Testamento para los cristianos. Hoy, cualquier persona que ejerce una religión o dice creer en Dios o que dice tener o estar en la verdad, debe guardar los mandamientos de Dios y caminar conforme la voluntad, conforme la palabra de Dios. De lo contrario, podrá creer que está en la verdad. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos. Personas que han estado en el único camino y verdadero se han apartado por costumbres e ideologías de hombres, pero también hay personas que algunos ni siquiera han estado y ni están en el camino verdadero de Dios y creen que lo están. Es decir, creen ellos que están en el camino verdadero de Dios. Ellos creen que creen en Dios, creen que están obedeciendo a Dios, pero más sin embargo, ellos no están creyendo a Dios, porque el que cree obedece, el que no obedece es el que no cree, es el incrédulo. Entonces, hay personas que dicen que están en la religión verdadera, como decimos, tan solo como la Iglesia Católica. Todos aquellos que pertenecen al catolicismo, ellos dicen que son de la religión verdadera, la que Cristo fundó, porque es la iglesia verdadera, y ellos están en la verdad. No más que hay que analizarlo, hay que estudiarlo. ¿Qué dice la Biblia acerca de una religión, una persona que dice tener o estar en la verdad? Para eso tiene que guardar los mandamientos, conocerlo y guardarlo, conocerlo, creer y guardar los mandamientos. De lo contrario, puede pertenecer a una religión, quizás sea verdadera, pero si la persona no obedece a Dios, él no está en la verdad. Pero, como estamos diciendo, hay personas que defienden, que ellos dicen que están en una verdad, pero sin embargo ellos nunca han estado en una verdad. Y estos son los que se debe analizar su creencia o su religión, si es el verdadero o no es el verdadero, ya que hoy existen tantas religiones, creencias, caminos, pero no todos son verdaderos. Solo existe uno verdadero, el verdadero que conduce a la verdad y a la vida. Solamente existe una sola fe, un solo camino, digámoslo así, una sola religión verdadera. No importa las religiones que existen hoy, no importa si todas las religiones hablan de Dios, o quieren decir que ellos están en el camino verdadero y correcto, pero lo que se tiene que hacer, se tiene que analizar si es verdad lo que dicen o lo que enseñan o no. No importa si esa religión es tan grande o es tan antigua o tiene mucha gente, eso no importa. Lo importante es obedecer los mandamientos de Dios. Cuando decimos si está en el camino o la religión verdadera, estoy diciendo si el mismo camino que ellos están emprendiendo es la que Dios trazó, es decir, es la que Dios estableció o no es ese, así como el Antiguo Testamento. Entonces, el que guarda sus mandamientos es el que anda en su camino. De lo contrario, estaría en el camino falso y camino de muerte, como decíamos. Así que esto todo tiene que ver con la palabra de Dios. Todo tiene que ver esto con la palabra de Dios, estar en el camino verdadero, ejercer una fe verdadera, una religión verdadera, todo tiene que ver con la palabra de Dios. Toda persona que quiere transitar, caminar por el camino de Dios, camino de santidad, el camino verdadero de Dios que lleva a la vida eterna, tiene que conocer su palabra y guardar sus mandamientos. Eso lo lleva a conducirse en el camino verdadero, en el camino de Dios, que es a través de Jesucristo. Entonces, tenemos que analizar, yo estoy en la verdad, practico la verdad, mi religión es la verdad, tengo una creencia verdadera. Por ejemplo, la Iglesia Católica, todo lo que enseñan ellos, si es palabra de Dios y mandamiento de Dios y está basada en la Biblia, entonces el camino de lo que ellos
ejercen, entonces es verdadero y la religión es verdadera. Lo contrario, todo lo que enseña y lo que practica, si no está basada en la Biblia, cae en ser una religión falsa o en un camino falso. Toda persona, todo grupo, toda religión, toda iglesia, toda creencia y práctica, y todos aquellos que dicen que tener esa verdad o que ellos están en la verdad, si no está basado en las escrituras, la verdad su religión es falsa. Por ejemplo, la Iglesia Católica enseña que los niños deben bautizarse, es decir, los bebés. Eso dice la Escritura. Tienen que hacer confirmación, primera comunión, veneración de los santos, rezarles a las imágenes, persignarse, confesarse los pecados ante un sacerdote, la asunción de María. María es la reina del cielo, la abogada de todo pecador. Ella intercede por los pecadores. Todo esto, lo que enseña la Iglesia Católica, soporta la Biblia. No importa lo que diga el grupo de maestros que tienen ellos llamado magisterio. No importa. Pero si todo lo que enseña la Iglesia Católica, esa religión grande, si ellos dicen tener o estar en la verdad y todos aquellos que pertenecen en esa religión y ellos dicen que están en la verdad y que es la única religión verdadera, todo lo que enseña y lo que practica tiene que estar basado en las escrituras. De lo contrario, se encontrarán como falsas o una religión falsa, no verdadero, y caen en cosas supersticiosas que hacen ellos. Te voy a dar mi número de teléfono por si gustas marcarme después de este tiempo que estamos predicando. Mi número de teléfono es el 81 17 15 15 37. Cualquier comentario, duda que tú tuvieras, estoy para servirte cualquier día de la semana. Y pues ahí estamos para tus órdenes. Bueno, todo lo que dice la palabra de Dios, toda persona, toda religión tiene que estar regido bajo en las escrituras. Pero sin embargo, si no es así, se encontrará como una religión falsa. Lo mismo pasa con la iglesia evangélica, como conocido como la iglesia cristiana. Todo lo que enseña o practica soporta la escritura también. Tan solo como la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, considerados que están en la verdad. Muchas de las iglesias cristianas, y yo creo que todos concluimos que estamos en la verdad, pero para eso tenemos que poner a prueba. ¿Cómo lo podemos poner a prueba? Tenemos que ir a las escrituras. La palabra de Dios nos va a enseñar si somos de la religión, si estamos caminando o estamos transitando en el camino verdadero y correcto que nos lleva a la salvación, o simplemente formamos parte de aquellas religiones que simplemente forman doctrinas, mandamientos de hombre y no conforme a la palabra de Dios. Bueno, la misma iglesia evangélica practica tanto como el diezmo de cada semana. Esto es bíblico, eso soporta las escrituras. Cualquier pastor que diga que sí soporta las escrituras, que el diezmo de cada semana, solamente le deja una tarea. En el libro de Deuteronomio 14:12 y versículo 28 habla de que el diezmo era de cada año y uno de cada 3 años. ¿Cuál de ellas está hablando? ¿El de Malaquías? Entonces, la iglesia evangélica que practica el diezmo en cada semana, y tanto como el que practica las primicias, pastores, y hay algunos como guardar el sábado y de ser profetas, de ser apóstoles, nombrarse apóstoles, o pasar el altar para recibir bendición o para que Dios te oiga, y al hablar en lenguas y recibir nuevas revelaciones, y tanto como el danzar en las reuniones y llamar templos o iglesia en lugar donde se reúne, y tanto llamarlo como casa de Dios donde se reúne los cristianos. ¿Eso es bíblico? Si eso es bíblico, ¿en qué parte de las escrituras enseña? Tanto como los pastores, tanto varios hermanos o tanto hermanas o pastoras, ellas enseñan que el decretar, ellos decretan, ellos reprenden y hacen repetir una oración a una persona para que sea salvo, que es la oración del pecador. Entonces, para recibir a Cristo, ellos hacen repetir una oración. ¿Soporta las escrituras todo esto lo que enseña la iglesia evangélica? Tanto hay algunos que enseñan que la salvación no se pierde, tanto también los que creen y practican los conciertos cristianos, etc. Hay muchísimas cosas más sobre todo lo que ellos enseñan, todo lo que practican. ¿Soporta las escrituras eso lo que enseña la iglesia evangélica? Es importante analizar, es importante saber para poder saber en dónde estamos parados. Tal vez formamos parte de aquellas religiones, de aquellos que practican decir que practican la verdad, a lo mejor caemos también en algo falso. ¿Qué se debe hacer? Tenemos la Biblia en nuestras manos. Tú que eres cristiano, que vas a una iglesia, es lo que deberías hacer, es lo que yo debo hacer también. Es lo que debo hacer, analizar, porque si lo que estoy creyendo va de acuerdo conforme a la palabra de Dios, entonces viviré y tendré una fe correcta. Pero si es lo contrario, claro que mi forma de vida y mi forma de creer no me llevará a ser salvo. Entonces, esto es lo que pasa tanto a la iglesia evangélica, tanto a la iglesia católica.
Entonces, si no es así, si no soporta las escrituras, es una religión o es un camino falso y no llevará a la salvación. Así que todas religiones o caminos y creencias que no puede llevar a la salvación son aquellos que practican cosas que no soportan las escrituras. Todas las religiones, todas las iglesias no nos puede llevar a la salvación. Todas las religiones no nos puede llevar a la salvación, porque si fuera así, no hubiera, yo creo que yo puedo ser mormón, yo puedo ser testigo, si todo nos llevaría esas religiones a la salvación. Yo creo que el que es pentecostal no quiere ser mormón, y el que es mormón no quiere ser bautista, y el que es bautista no quiere ser testigo de Jehová. Entonces, el que es católico no quiere ser cristiano, el que es cristiano no quiere ser católico, porque todos creen, están en la verdad. Todos creen que su camino, lo que ellos ejercen, o la religión que ellos ejercen, o el creer que ellos practican, todos creen que llevan al cielo. Pero más sin embargo, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la Biblia. Eso es lo que nos pide el Señor, examinar, distinguir. Tenemos que escudriñar las escrituras. No tenemos que creer a ciega las cosas, porque es lo que ha estado sucediendo. Le hemos dado mucho lugar a la falsedad, al enemigo, ya que la escritura dice en 2 de Corintios 4:4, habla sobre del Dios de este siglo, ciega el entendimiento de los incrédulos. Y no solamente eso, sino que el apóstol Pablo habla a Timoteo, le dice que en los últimos tiempos vendrán personas a predicar falsedades, fábulas, y apartarán de la verdad el oído de las personas. Y eso es lo que ha sucedido hoy, tanto cristianos que habían creído bien y han terminado mal. Tan solo hay un pastor que anteriormente no aceptaba, no recibía diezmo en la iglesia, pero más sin embargo se levanta una iglesia, formábamos parte en ella, y llega un hermano, le da una información, le dice: ¿por qué no recibes diezmo? ¿Por qué no pides diezmo? Con 3 versículos tuvo para convencer a la iglesia, fuimos convencidos igualmente. Pero más sin embargo, por nuestra falta de lectura, eso pasó hace años. Y entonces, ¿cómo podríamos saber si es verdad o no es verdad eso? No lo podríamos saber. Lo aceptábamos porque no habíamos estudiado lo suficiente las escrituras. Pero con el tiempo estudiándolo, preguntándole al pastor, no dio respuesta. Su respuesta es el enojo. Entonces me di cuenta que este hombre andaba ocultando algo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Así, ¿cuántos hermanos están dentro de esa iglesia que les enseñan que tiene que hablar en lengua, que tiene que pasar el altar, que tiene que diezmar, que tiene que llevar las primicias? Eso enseña las escrituras para un cristiano, que hay que guardar el sábado también. Eso enseña las escrituras que cuando estás enfermo hay que declarar, hay que decretar prosperidad en tu vida, hay que hablar en lengua. Eso dice la Biblia. Hay que ungirnos con aceite cuando estamos enfermos, o para echar fuera demonios, o para quitar todo virus, enfermedad en las casas, para que no entre el maligno, el espíritu maligno. Eso nos enseña las escrituras. ¿Dónde están aquellos pastores que practicaban todo eso? No les funciona, jamás les funcionó. Pero más sin embargo, todos han caído en el engaño. Así es en este tiempo. Satanás es tan astuto que engaña a la gente cristiana, y gente no cristiana son engañados, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Así que todas las religiones que existen hoy, no quiere decir porque hablan de Dios, no quiere decir que todo nos lleva a la salvación. No es así. No quiere decir porque la iglesia católica habla de Dios, una persona puede ser salvo. No quiere decir porque los testigos de Jehová hablan de Dios, no quiere decir que es verdad. Tenemos que analizar, tenemos que checar todo esto. No sé qué pienses, tú que vas a una iglesia, tú que te consideras cristiano o no cristiano, la fe que tú crees, o la religión, o lo que tú estás creyendo y practicando, si no está de acuerdo con la Biblia y lo haces porque te lo han dicho, como a nosotros, a nuestros padres nos inculcaron tradiciones y creencias de nuestros pueblos, y si eso es lo que estamos haciendo nosotros, si no está basado en las escrituras, deja decirte que hemos caído en el error. Estamos contradiciendo la voluntad de Dios. Así que eso dice la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, ¿qué dice Jesucristo acerca sobre de la falsedad? Sobre personas que conocen a Dios o que conocían a Dios y no practicaban la verdad de Dios, solamente algunas cosas. ¿Eso le hace ser verdaderos? ¿Eso lo llevaba a la salvación? Y hoy en día, una persona cristiana que practica, digamos que un 50% verdad y un 50% mentira, ¿los podrá llevar a la salvación? Jesucristo dijo en Mateo 15:1, está hablando sobre las tradiciones. Dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición?
Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o la madre, muera irremisiblemente. Y ya no de honrar a tu padre y a su madre, que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Aquí estaban llevando dinero al templo, en lugar de honrar a sus padres, ayudarlo, que era más importante llevar al templo, y el mandamiento era honrar a sus padres, era ayudarlo. Entonces Jesucristo le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honra enseñando como doctrinas y mandamientos de hombre. Este es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se había apartado de su palabra, de los mandamientos de Dios, y añadiendo sus tradiciones y sus propias enseñanzas, aunque ellos decían servir y conocer a Dios. Ellos iban al templo, ellos conocían la palabra de Dios, pero ellos habían añadido tradiciones en sus propias creencias y habían quitado el mandamiento de Dios. Entonces, ¿estaba en el camino correcto? No, porque ellos habían quebrantado el mandamiento de Dios. En el Antiguo Testamento decía, todo aquel que debe andar en el camino de Dios son aquellos que deben guardar todos los mandamientos de Dios. En el libro de Mateo 23, Jesucristo confronta, recrimina a los líderes religiosos. Le dice en el 23, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Cuál era muy importante? Era importante, ¿qué era importante sobre de las tradiciones, practicar como ritos? ¿O qué era más importante? ¿El diezmo? ¿Era muy importante el eneldo, la menta, que no era el dinero? Ellos cumplían una parte de la ley y olvidando lo más importante, que era los mandamientos de Dios, de hacer justicia y tener misericordia. Eso era muy importante, pero ellos le daban más importancia las otras cosas. Ellos estaban en el camino correcto, no, se habían apartado del camino de Dios. Ellos ocupaban salvación. Claro que ocupaban salvación, si no, no hubiera venido Jesucristo. Entonces el pueblo de Israel, aún conociendo a Dios, ellos no hacían conforme la voluntad, conforme el mandamiento de Dios. Claro que quebrantaban la ley, claro que ellos se esforzaban en cumplir la ley, pero ellos habían quitado y añadido otras cosas. Entonces ellos no estaban en la verdad. Jesucristo vino a invitarlos a creer en Él, que Él es la verdad, pero más sin embargo desecharon a Jesucristo. Dice en el versículo 13, en Mateo 23, ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, ¿por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres? Pues ni entréis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ellos se habían desviado del verdadero camino de Dios, desviando a los demás también, apartándolos del camino de Dios por prácticas, mandamientos o ritos de ellos mismos, pero no de Dios. ¿Cuántos hoy están haciendo lo mismo en muchas de las religiones hoy, desviando, enseñando doctrinas de ellos mismos y no del mismo Dios? Esto pasa en las iglesias, así que la invitación es que analices todo lo que estás creyendo y lo que estás practicando, lo que te han enseñado en la iglesia. Analízalo. ¿Sabes por qué? Porque si hacemos cosas que no dice en la Biblia, no estamos caminando en la verdad. Si hacemos o creemos o practicamos cosas que no dice en la Biblia, como decíamos, la iglesia católica enseña a rezar, hay que venerar, hay que arrodillarse a las imágenes, y la iglesia evangélica tiene también sus creencias no basadas en la Biblia. Tenemos que analizar si eso enseña la Escritura, sí o no. Bueno, yo creo que no vamos a terminar. En 8 días, si así el Señor nos permite, hablaremos sobre las características de tener la verdad o estar en la verdad, si así el Señor nos permite. Y solamente yo te invito a que escudriñes las Escrituras. Si estás en la verdad, ¿cómo demuestras que estás en la verdad? ¿Vives en la verdad? ¿Conoces la verdad? Mi número de teléfono es el 81 17 15 15 37. Cualquier duda o comentario, estoy para servirte durante esta semana. Y solamente en 8 días vamos a continuar hablando sobre de esto, de la verdad de Dios y de la religión verdadera que Dios enseñó, que Cristo enseñó, y lo que hoy están practicando las personas, ¿nos puede llevar la salvación o no? Y no nos damos cuenta que a lo mejor estamos ofendiendo a Dios, estamos añadiendo, haciendo cosas que la Biblia no está enseñando. Así que el que quiera añadir algo es contradecir la Biblia y no estar en la verdad y no tener la verdad de Dios. Pues muchas gracias por habernos escuchado. Nos escuchamos mañana a las 6 de la tarde y que Dios te bendiga.